Las manos de la doctora Sarah Chen se movían con la precisión de 20 años de práctica, suturando el diminuto corazón de un niño de 6 años, cuyos padres, sentados en la sala de espera, rezaban por un milagro. Esta era su cirugía cardíaca pediátrica número 2247. Llevaba la cuenta. Cada número representaba una vida salvada, una familia unida, un futuro hecho posible. Cada número era una razón por la que se perdía la cena con su familia, se olvidaba de las reuniones de padres y maestros y se esforzaba por superar cumpleaños y festividades. Cada número valía la pena. O eso se decía a sí misma. Señales vitales estables, anunció el anestesiólogo. Ritmo cardíaco normalizándose. Sarah se permitió una pequeña sonrisa tras su mascarilla. Otro éxito. Otro niño que crecería, se enamoraría y tendría sus propios hijos. Otra familia que jamás sabría lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Buen trabajo a todos, les dijo a su equipo mientras empezaban a cerrar. Dr. Morrison, puede terminar aquí. Tengo otra cirugía programada en 2 horas. Su residente levantó la vista, sorprendida. Doctora Chen, lleva 9 horas operando. ¿No quiere tomarse un descanso? Descansaré cuando muera, dijo Sarah, una frase que había usado tantas veces que se había convertido en su lema no oficial. Hay una chica de 14 años con un defecto del tabique nasal que lleva 3 meses esperando esta cirugía. Su familia condujo 12 horas para llegar aquí. No voy a hacerlos esperar más. Se quitó los guantes y la bata, se lavó y miró su teléfono por primera vez en horas. 7 llamadas perdidas de su esposo, David. 3 mensajes de su hija, Emma. Sintió la familiar punzada de culpa, que rápidamente reprimió. Lo entendieron. Tenían que entenderlo. Así era ella. Esto era lo que hacía. Salvaba vidas. Ella volvió a llamar a David mientras caminaba hacia su oficina. Él contestó al primer timbre. Sarah, por fin, ¿dónde has estado? Cirugía. Ya lo sabes. ¿Qué te pasa? No pasa nada. El concierto escolar de Emma es esta noche. ¿Recuerdas? Lleva semanas practicando. Es la violín solista. A Sarah se le encogió el corazón. Lo había olvidado. Otra vez. David, no puedo. Tengo otra cirugía programada para... Tienes que reprogramar, dijo David, con la voz tensa por la frustración. Se lo prometiste, Sarah. Prometiste que estarías allí esta vez. No puedo reprogramar una cirugía por un concierto escolar, dijo Sarah, manteniendo la voz serena a pesar de la culpa que le apretaba el pecho. Estamos hablando de la vida de una niña. Emma también es una niña. Tu niña. Y su vida importa tanto como la de tus pacientes. Eso no es justo. No. Lo que no es justo es que nuestra hija haya pasado 10 años viendo a su madre salvar a los hijos de todos los demás sin apenas tener tiempo para ella. Lo que no es justo es que yo haya dejado mi carrera para criar a Emma porque tú estabas demasiado ocupado siendo un héroe para todos menos para tu propia familia. Sarah cerró los ojos, apoyándose en la pared del pasillo vacío. Sé que no soy perfecta, David, pero lo que hago importa. Estas cirugías no pueden esperar. Hay niños que mueren mientras esperan a los cirujanos. No puedo simplemente... ¿Y qué pasa con la niña que se muere por la atención de su madre?, preguntó David en voz baja. ¿Cuándo llega a importar Emma? Eso no es justo, repitió Sarah, pero las palabras le parecieron huecas. La vida no es justa, dijo David. Emma lo entiende mejor que nadie. Nunca se ha quejado, nunca te ha hecho sentir culpable, nunca te ha exigido nada. Solo sigue esperando que algún día su madre la elija primero. Solo una vez. Pero empiezo a pensar que ese día nunca llegará. Colgó antes de que Sarah pudiera responder. Se quedó en el pasillo vacío, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de sus palabras. Pero entonces sonó su busca. Estaban preparando a su siguiente paciente, y dejó de lado la culpa. Era buena en eso. Tenía 20 años de experiencia. Lo que Sarah no sabía era que Emma no solo estaba molesta porque su madre se perdiera otro concierto. Emma estaba asustada, porque durante los últimos 3 meses su corazón había estado fallando. El defecto congénito con el que nació, supuestamente leve, supuestamente controlado con medicamentos, había ido empeorando. Había estado teniendo dolores en el pecho, dificultad para respirar.
episodios de mareos que le ocultaba a su padre para no preocuparlo, y definitivamente no quería contárselo a su madre, que ya estaba muy ocupada salvando a otros niños. Emma Chen, a sus 10 años, había aprendido que la mejor manera de conseguir el amor de su madre era no necesitar nada. Ser comprensiva. Ser comprensiva. No quejarse jamás. Así que, incluso cuando su corazón literalmente le falló, permaneció en silencio, esperando el concierto donde tocaría su solo de violín y tal vez, solo tal vez, enorgullecería a su madre lo suficiente como para que la apreciara. Esa noche, Sara operó a la joven de 14 años con el defecto del tabique nasal. La cirugía fue complicada, pues duró 12 horas en lugar de las 8 previstas. Para cuando terminó, era pasada la medianoche. El concierto de Emma llevaba horas terminado. Sara envió un mensaje. Lo siento mucho, cariño. Cirugía de emergencia. Te lo compensaré, te lo prometo. Sabiendo incluso mientras escribía que era la misma promesa vacía que llevaba años haciendo. Emma, acostada en la cama sin poder dormir porque le dolía el pecho y sentía que el corazón le latía de forma irregular, leyó el mensaje y respondió con un simple: «No pasa nada, mamá, lo entiendo». Porque eso era lo que siempre hacía. Entendía, perdonaba. Amaba a su madre incondicionalmente, incluso cuando ese amor no era correspondido. 3 semanas después, Emma se desplomó durante la clase de gimnasia. La escuela llamó a David, quien la llevó rápidamente a urgencias. Para cuando Sara recibió el mensaje, había estado en una reunión con la administración del hospital hablando sobre la nueva unidad de cardiología. Emma ya había sido ingresada, se le habían realizado pruebas y David estaba en la consulta con un cardiólogo pediátrico que no era Sara. Sara irrumpió en la habitación, todavía con su uniforme. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» El cardiólogo, el doctor Patel, levantó la vista de las historias clínicas. «Dr. Chen», le estaba explicando a su esposo que el estado de Emma se ha deteriorado significativamente. La CIV que hemos estado monitoreando ha empeorado y ahora hay indicios de hipertensión pulmonar. Necesita cirugía. Pronto. Sara sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué tan mal? Ya es bastante grave como para que quiera operarme en las próximas 2 semanas. Quizás antes si conseguimos un puesto en el quirófano. «Lo haré yo», dijo Sara inmediatamente. «Operaré». El doctor, Patel y David la miraron sorprendidos. «Sara», dijo David lentamente, «no puedes operar a tu propia hija. Soy el mejor cirujano cardíaco pediátrico de este hospital, de este estado. Ella se merece lo mejor. Se merece una madre», dijo David. «No un cirujano. No pueden ser ambas cosas en ese quirófano». «Tiene razón», dijo el doctor Patel con suavidad. «No es aconsejable, ni ética ni emocionalmente. Soy un excelente cirujano, Dr. Chen. Me formé con el Dr. Martínez en Johns Hopkins. Emma estará en buenas manos». Sara quería discutir, pero sabía que tenían razón. No podía operar a su propia hija. El involucramiento emocional comprometería su juicio, su firmeza, su capacidad para tomar decisiones difíciles si surgían complicaciones. Pero la idea de que alguien más sostuviera el corazón de su hija, de no ser quien la salvara, era insoportable. «Bien», dijo finalmente, «pero quiero estar en ese quirófano, quiero observar». «Eso tampoco es aconsejable. Me mantendré al margen, no interferiré, pero es mi hija. No voy a quedarme en una sala de espera como un civil». El doctor Patel miró a David, quien asintió con reticencia. «De acuerdo», asintió el doctor. «Pero si en algún momento considero que su presencia compromete la cirugía, se va, sin discusión». Acordado. Programaron la cirugía de Emma para dentro de 2 semanas, lo que les dio tiempo para estabilizarla y prepararla. Sara se tomó una licencia del trabajo, la primera en toda su carrera, y pasó esas 2 semanas con su hija, con ella de verdad, sin distracciones con el teléfono ni repasando las técnicas quirúrgicas. Simplemente, allí. Y descubrió que apenas conocía a su propio hijo. A Emma le encantaba dibujar y tenía un cuaderno lleno de hermosos retratos al carboncillo. Emma estaba aprendiendo coreano por su cuenta porque quería conectar con su herencia.
Emma tenía opiniones firmes sobre el cambio climático y la justicia social. Emma escribía poesía. Emma tenía una mejor amiga llamada Sophie, con la que hablaba durante horas todas las noches. Emma quería ser veterinaria, no doctora, porque los doctores salvan a la gente, pero los veterinarios salvan a criaturas que ni siquiera pueden pedir ayuda. Todo esto era nuevo para Sara, 10 años de la vida de su hija, y se los había perdido casi todos. ¿Por qué no me dijiste que tu corazón estaba empeorando?, preguntó Sara una noche mientras estaban sentadas juntas. Emma dibujaba mientras Sara fingía leer una revista médica, pero en realidad solo observaba a su hija. Emma no levantó la vista de su dibujo. Estabas ocupado. No quería molestarte. Emma, nunca eres una molestia. Eres mi hija. Lo sé, dijo Emma simplemente. Pero tú salvas niños, mamá. Niños importantes que morirían sin ti. Yo solo soy una niña que normalmente está bien. No me pareció justo separarte de todas esas otras familias solo porque te necesitaba. Sara sintió que algo se quebraba en su pecho. Ay, cariño, no eres solo una niña, eres mi hija. Siempre debería serlo primero. Emma finalmente levantó la vista, y había algo antiguo y triste en sus ojos de 10 años. Pero yo no, ¿verdad? Y está bien, lo entiendo. Lo que haces es importante. Eres una heroína, mamá. Estoy orgullosa de ti. Lo siento, susurró Sara, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, Emma. Debería haber estado allí, en tus conciertos, tus eventos escolares y tus días normales. Debería haber sabido de tus dibujos, tu poesía y tus sueños. He sido una madre terrible. No estás tan mal, dijo Emma, dejando su cuaderno de dibujo y sentándose junto a Sara en el sofá. Solo estás ocupada. Papá dice que salvas vidas todos los días. Eso es más importante que los conciertos escolares. No, dijo Sara, acercándose a su hija. No lo es. Nada es más importante que tú. Lo olvidé. Pero te prometo que, después de tu cirugía, todo será diferente. Estaré ahí, Emma. Seré la madre que te mereces. Emma le devolvió el abrazo, y Sara sintió el latido lento y acelerado de su hija contra su pecho. 2 semanas para la cirugía. 2 semanas para que el doctor Patel arreglara el corazón de Emma, y entonces tendrían una segunda oportunidad. Sara reduciría las cirugías, pasaría más tiempo en casa, estaría presente en la vida de su hija. Lo arreglaría. Ella no tenía idea de que no tendría esa oportunidad, porque la mañana de la cirugía programada de Emma, Sara recibió una llamada de emergencia. Un niño de 7 años había sufrido un accidente automovilístico catastrófico. Múltiples lesiones, pero la peor fue su corazón. Válvulas rotas, ventrículo perforado y hemorragia persistente. Lo iban a trasladar en avión al hospital. Necesitaba cirugía inmediata o moriría en cuestión de horas. Y Sara era la única cirujana disponible con la experiencia específica para salvarlo. No puedo, dijo Sara por teléfono. La cirugía de mi hija está programada para esta mañana. Debería estar allí. El doctor Morrison puede observar la cirugía de Emma, dijo su colega. El doctor Patel es excelente. Pero Sara, este niño, si no lo operas, morirá. Se llama Marcus. Tiene 7 años. Su madre está embarazada de 8 meses de su hermanita. Tenía previsto empezar 2º grado la semana que viene. Sara cerró los ojos. Una decisión imposible. Su hija, a punto de someterse a una arriesgada cirugía cardíaca, necesitaba el apoyo de su madre. O un niño moribundo al que nunca conoció, que dejaría atrás una familia en duelo, una hermanita que nunca conocería a su hermano. ¿Cuánto tiempo durará la cirugía?, preguntó Sara. De 8 a 12 horas. Quizás más si hay complicaciones. La cirugía de Emma estaba programada para durar 5 horas. Si todo salía bien, Sara podría observar la operación de Emma y aún tendría tiempo de llegar a Marcus. Pero si había retrasos, si alguna cirugía se alargaba... «Lo haré», se oyó decir Sara. «Operaré a Marcus, pero primero necesito ver a mi hija». Encontró a Emma en preoperatorio, ya con bata de hospital, y David le cogía la mano. Emma parecía pequeña y asustada, pero sonreía con valentía. «Hola, cariño», dijo Sara besando la frente de su hija. «¿Cómo te sientes?» «Tengo miedo.
admitió Emma. Pero bueno, estarás allí, ¿verdad? ¿En el quirófano? A Sara se le hizo un nudo en la garganta. En realidad, cariño, ha habido una emergencia. Otro niño necesita cirugía urgente y soy la única que puede hacerlo. Pero el doctor Morrison estará allí observando tu cirugía y papá estará aquí cuando despiertes y en cuanto termine, iré directo a verte. ¿De acuerdo? La sonrisa de Emma se desvaneció. Ah, está bien. No pasa nada, mamá. Tienes que salvar al otro niño. Lo siento mucho. Está bien, repitió Emma, pero su voz era débil. Lo entiendo. El rostro de David era de piedra. No dijo nada, pero Sara pudo ver la decepción, la ira, la resignación. Esto era todo, la gota que colmó el vaso. Después de esto, su matrimonio probablemente estaría acabado. Pero, ¿qué opción le quedaba? ¿Dejar morir a una niña de 7 años porque su hija necesitaba apoyo emocional? Te quiero muchísimo, dijo Sara, abrazando a Emma con fuerza. Eres tan valiente. Estoy muy orgullosa de ti. Y te prometo que cuando despiertes estaré ahí. Fue una promesa que no cumpliría. La cirugía de Emma comenzó a las 9 de la mañana. Marcus llegó en helicóptero a las 9:30. Para cuando Sara se incorporó al quirófano, Marcus ya se estaba desplomando. Las siguientes 12 horas fueron las más intensas de la carrera de Sara. Sus heridas eran graves y el daño a su corazón catastrófico. 3 veces lo perdieron. 3 veces, Sara lo resucitó. Trabajó con una concentración y una precisión que rozaban lo sobrehumano, negándose a dejar morir a este niño, negándose a aceptar que a veces ni siquiera el mejor cirujano puede salvar a todos. Lo que ella no sabía era que en el mismo momento en que estaba salvando la vida de Marcus, su propia hija estaba muriendo 3 pisos más abajo. La cirugía de Emma había comenzado de forma rutinaria. El doctor Patel era experto. El procedimiento fue sencillo, pero a las 3 horas algo salió mal. El corazón de Emma, ya debilitado, empezó a fallar. Arritmia. Luego paro cardíaco. El doctor Patel trabajó frenéticamente para reanimarla, pidiendo ayuda y empleando todas las técnicas a su alcance. El doctor Morrison, observando desde la galería, corrió a buscar a Sara. Pero ella estaba inalcanzable, sumida en su propia batalla a vida o muerte, concentrada por completo en salvar a Marcus. En la sala de espera, David recibió la noticia de que la cirugía de Emma tuvo complicaciones, que su corazón se había parado, que estaban haciendo todo lo posible. Intentó llamar a Sara, pero ella no contestó. No pudo responder. Estaba hundido hasta los codos en el pecho de otro niño, luchando contra la muerte con todas sus fuerzas. A las 21:47, Sara logró cerrar el pecho de Marcus. Contra todo pronóstico, el niño viviría. Su corazón sanaría, crecería, conocería a su hermanita, empezaría 2º grado y tendría una vida plena. Fue un milagro. Todos en el quirófano celebraban, felicitando a Sara por su increíble habilidad, su perseverancia y su negativa a rendirse. Sara se quitó los guantes, agotada pero satisfecha. Otra vida salvada. La número 2248. Ahora podría ir a ver a Emma, que ya debería estar en recuperación, y... Su teléfono tenía 47 llamadas perdidas. El mundo se detuvo. A Sara le temblaban las manos al escuchar los mensajes de voz, cada uno más urgente que el anterior. Complicaciones. Paro cardíaco. Venga de inmediato. Por favor, venga. ¿Dónde está? El último mensaje de voz fue de David, con la voz entrecortada. Sara, Emma se fue. Nuestra hija se fue. Y tú no estabas aquí. Tú elegiste a otra hija en lugar de la nuestra. Nunca te perdonaré. Y tú nunca te perdonarás a ti misma. Sara no recordaba haber corrido por el hospital. No recordaba haber bajado 3 pisos en ascensor. No recordaba haber empujado las puertas del ala de cardiología pediátrica. Pero de repente estaba allí, en la sala de recuperación, y allí estaba Emma, su hija, su bebé, pequeñita y aún bajo una sábana blanca. Parecía que dormía, pero nunca despertaría. David estaba sentado junto a la cama, de la mano de Emma, con el rostro desolado. Levantó la vista cuando Sara entró.
y la expresión de sus ojos la destrozó. «Llegaste demasiado tarde», dijo simplemente. «Ella te pidió. Al final, cuando supo que se moría, pidió a su madre. Y tú no estabas. Estabas salvando a alguien más». Sara se acercó a la cama con piernas temblorosas. Tocó el rostro de Emma. Aún caliente, ¿cómo podía estarlo? Y sintió que se le acababa el mundo. «Lo siento», susurró. «Emma, lo siento mucho. Creí que tenía tiempo. Creí que estarías bien. Pensaste que tener otro hijo era más importante», dijo David con voz monótona. «Tomaste una decisión, y ahora ambos tenemos que vivir con ella». «No es justo», dijo Sara, pero las palabras fueron automáticas, porque él tenía razón. Había tomado una decisión y se había equivocado. Había elegido al hijo de un desconocido antes que al suyo. Había elegido su ego, la necesidad de ser la heroína, de salvar a los insalvables, antes que estar ahí cuando Emma más la necesitaba. «La vida no es justa», repitió David hace semanas. Emma lo sabía. Nunca esperó justicia, solo quería a su madre, y tú ni siquiera pudiste darle eso. Se levantó, soltó la mano de Emma con suavidad y se dirigió a la puerta. «Yo me encargaré del funeral. Tú haz lo que tengas que hacer. Salva a más niños, acumula más pacientes. Sé el héroe que todos creen que eres, pero sabrás la verdad. Sabrás que, cuando más importaba, le fallaste al único paciente que te amaba incondicionalmente». Dejó a Sara sola con el cuerpo de su hija, y ella se desplomó junto a la cama. Su compostura profesional finalmente se hizo añicos. Sollozó hasta quedarse sin aliento, hasta que el personal del hospital tuvo que sedarla, hasta que el mundo dejó de tener sentido. Había salvado a 2.248 niños, pero ella había perdido al único que era suyo, y ese fue un fracaso que cargaría durante el resto de su vida. El funeral se celebró un martes por la mañana, un detalle que Sara recordaría el resto de su vida. Martes, el día en que solía tener programadas 3 cirugías. El día en que solía llegar al hospital a las 6 de la mañana y no salir hasta la medianoche. Pero ese martes, estaba sentada en la primera fila de una pequeña capilla, mirando un ataúd demasiado pequeño, escuchando a un pastor hablar de una chica a la que nunca había conocido. Emma Chen, hija querida, artista talentosa, alma bondadosa. Se fue demasiado pronto. Las palabras parecían vacías, genéricas. No captaban quién era Emma en realidad, su peculiar sentido del humor, su costumbre de tararear mientras dibujaba, su sueño de salvar animales, su infinita paciencia con su madre ausente, su gran corazón que literalmente había sido demasiado dañado para seguir latiendo. A Sara le habían preguntado si quería hablar. Ella se negó. ¿Qué podía decir? ¿Siento haber elegido mi carrera por encima de mi hija? ¿Siento no haber estado presente cuando murió? ¿Siento haber pasado 10 años siendo la mejor cirujana cardíaca pediátrica del mundo y la peor madre del mundo? David habló en su lugar. Su panegírico fue hermoso y devastador, lleno de recuerdos que Sara no compartió porque no había estado ahí para ellos. El primer día de Emma en el jardín de niños. La vez que rescató a un pájaro herido y lo cuidó hasta que sanó. Su obsesión con los dramas coreanos, sus chistes malos, su amor incondicional por sus padres, incluso cuando no lo merecían. Emma nunca se quejó, dijo David con la voz quebrada. Ni de su problema cardíaco, ni de la ausencia de su madre, ni de nada. Simplemente amaba, totalmente, completamente, sin reservas, y el mundo es más oscuro sin su luz. Sara observaba desde detrás de unas gafas de sol oscuras cómo las amigas de Emma del colegio depositaban flores en el ataúd. Mientras Sophie, la mejor amiga de Emma, sollozaba, colocaba un dibujo junto a las flores, un retrato de Emma tocando el violín, hecho al carboncillo con una destreza desgarradora. Sophie lo había dibujado, no Emma. Sara ni siquiera sabía que Emma había inspirado el arte de su amiga. Había tantas cosas que ella no sabía. Después del funeral, la gente se acercó a Sara con condolencias que parecían acusaciones. Estaba tan orgullosa de ti, decían, con la intención de ser amables, pero machacando aún más la situación. Siempre hablaba de cómo su madre salvó vidas.
O peor aún, al menos estabas haciendo un trabajo importante cuando sucedió. Como si salvar al hijo de un extraño fuera más importante que estar allí cuando murió tu propia hija. Sara asintió y les dio las gracias mecánicamente. Su dolor era tan profundo que había dejado atrás las lágrimas para convertirse en un vacío entumecido donde nada parecía real. Observó a David aceptar las condolencias con más gracia que ella. Lo vio consolar a los amigos de Emma. Lo vio ser fuerte cuando ella estaba destrozada. Esa noche, en la casa que estaba demasiado silenciosa, David finalmente le habló directamente por primera vez desde la muerte de Emma. «Me voy», dijo. «He alquilado un apartamento. Me mudaré este fin de semana». Sara levantó la vista del sofá donde llevaba horas sentada, inmóvil. «David, no puedo estar aquí», continuó. «Todo en esta casa me recuerda a ella, y todo en ti me recuerda que murió sola, asustada, llamando a su madre, que estaba demasiado ocupada siendo la heroína del hijo de otro». «Eso no es justo», dijo Sara, la respuesta automática, pero no había convicción en ella. «Sigues diciendo eso», dijo David. «Pero Sara, ¿cuándo va a ser justo? ¿Cuándo vas a asumir la responsabilidad de tus decisiones?» «Estaba salvando una vida», dijo Sara, alzando la voz. «Un niño de 7 años que habría muerto. Y nuestro hijo de 7 años, de 10, sí murió. Mientras lo salvabas. Tomaste una decisión. Deja de fingir que no fue una decisión. Elegiste a Marcus antes que a Emma. Elegiste tu carrera antes que a tu hija. Elegiste ser la doctora Sara Chen, hacedora de milagros, antes que ser la madre de Emma. Asúmelo». «¿Qué se suponía que debía hacer?», gritó Sara, poniéndose de pie. «¿Dejar morir a Marcus? ¿Abandonar una cirugía? ¿Dejar morir a un niño en la mesa de operaciones porque mi hija necesitaba apoyo emocional?» «Sí», gritó David. «Sí, eso es justo lo que debiste haber hecho. Emma te necesitaba. Estaba asustada, agonizando y preguntando por su madre. Y elegiste a una desconocida. Elegiste tu ego. Elegí salvar una vida. Tú elegiste perder a tu hija». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sara las sintió como golpes físicos, cada uno cierto, cada uno insoportable. «Marcus habría muerto», dijo Sara en voz baja. «Si no lo hubiera operado, habría muerto». «Emma murió», dijo David. «Mientras lo salvabas, Emma murió. Así que dime, Sara, ¿valió la pena? ¿Valió más la vida de Marcus que estar presente en los últimos momentos de Emma? ¿Tu historial quirúrgico perfecto valió más que sostener la mano de tu hija mientras se desvanecía?» Sara no tenía respuesta, porque la verdad era demasiado horrible para decirla en voz alta. No lo sabía. No sabía si había tomado la decisión correcta. Solo sabía que había tomado la decisión que sentía correcta en ese momento. La decisión que coincidía con la persona que se había preparado para ser durante 20 años. Cirujana primero, todo lo demás después. Y Emma había pagado el precio por esa elección. «La amaba», susurró Sara. «Amaba muchísimo a Emma». «Pero no lo suficiente», dijo David, y la dulzura en su voz era peor que la ira. «La amabas, pero no lo suficiente como para elegirla. No lo suficiente como para estar ahí. No lo suficiente como para dejar el bisturí y ser su madre cuando más lo necesitaba. Y eso es algo que no puedo perdonar, algo que no perdonaré». Caminó hacia la puerta y se detuvo. «Llamaron del hospital. Quieren darte un premio por salvar a Marcus. Esfuerzo heroico en circunstancias extremas, lo llamaron. Quieren dar una conferencia de prensa, un reconocimiento público a tu increíble habilidad». «No quiero un premio», dijo Sara. «Bien, porque te diré lo que realmente mereces. Mereces recordar cada día del resto de tu vida que salvaste a 248 niños, pero no pudiste salvar a quien más te amaba. Mereces vivir con esa decisión. Ese es tu verdadero premio». Se fue, y Sara se quedó sola en la casa donde Emma había crecido, rodeada de rastros de la hija que apenas había conocido. Los dibujos de Emma en el refrigerador, su mochila junto a la puerta, todavía llena de tareas que nunca entregaría. Su violín en la sala, esperando a un músico que nunca volvería a tocar. Sara entró en la habitación de Emma, un espacio al que rara vez había entrado, siempre demasiado ocupado,
siempre demasiado cansado, y la contempló de verdad por primera vez. Las paredes estaban cubiertas con el arte de Emma, retratos al carboncillo, acuarelas, bocetos, y Sara se dio cuenta, sobresaltada, de que muchos de ellos eran de ella. Emma dibujaba a su madre de memoria, a partir de fotografías, intentando capturar a una mujer que nunca estaba en casa. En un dibujo, Sara vestía uniforme médico, con un estetoscopio al cuello, con una mirada heroica y distante. El texto debajo, escrito a mano por Emma: «Mi mamá salva vidas». En otra foto, Sara sonreía, sentada a la mesa, pero la silla frente a ella estaba vacía. Pie de foto: «Cuando llega a casa». Y en un tercero, Emma se dibujó a sí misma tocando el violín en el escenario, y entre el público, un asiento estaba resaltado, rodeado de un círculo rojo. Pie de foto: «El asiento que le reservo». Sara se desplomó en la cama de Emma, aferrándose a una almohada que aún olía a su hija, a champú de vainilla y al tenue aroma a carboncillo de sus dibujos, y finalmente, se dejó desmoronar por completo. No el dolor controlado que había mostrado en el funeral, sino un aullido crudo y animal que provenía de lo más profundo y primario. El dolor de una madre que le había fallado a su hija de la manera más profunda. Se quedó en la habitación de Emma 3 días. No comió, apenas durmió. Solo se rodeó de la evidencia de la hija que había descuidado, la niña que la había amado a pesar de todo, la niña que había comprendido demasiado y pedido muy poco. Al cuarto día, Sara regresó al hospital. No sabía qué más hacer. No sabía cómo vivir en un mundo sin Emma. Al menos en el hospital, podía fingir ser la persona que todos creían que era. La cirujana brillante, la heroína, la mujer que salvaba vidas. Sus colegas la recibieron con cariñosa compasión. Sentimos mucho su pérdida. Tómese todo el tiempo que necesite. Emma estaba muy orgullosa de usted. Eso último, otra vez. Como si el orgullo de Emma por la carrera de su madre compensara la ausencia de Sara. Como si estar orgullosa de alguien a distancia fuera lo mismo que sentirse querida de cerca. Sara se entregó al trabajo con una desesperación que rozaba la locura. Aceptaba todas las cirugías que le ofrecían. Trabajaba 18 o 20 horas al día. Se ofrecía como voluntaria para los casos más complejos y de alto riesgo. Cualquier cosa para evitar volver a casa y encontrarla vacía. Cualquier cosa para no pensar en los últimos momentos de Emma, sola y asustada, llamando a una madre que había elegido estar en otro lugar. Sus compañeros se preocuparon. «Sara, necesitas tiempo para el duelo. No puedes trabajar así indefinidamente. Por favor, tómate un descanso». Pero Sara no podía parar, porque si paraba, tendría que reflexionar. Y si reflexionaba, tendría que afrontar lo que había hecho. Así que operó, día tras día, semana tras semana, salvando a niños que no eran suyos, con la esperanza de que, de alguna manera, si salvaba a suficientes, compensaría la pérdida del que había perdido. No funcionó. Cada niño que salvaba la hacía pensar en Emma. Cada padre agradecido la hacía pensar en el rostro devastado de David. Cada cirugía exitosa sumaba un número más a su cuenta. Dondi 249, Dondi 250, Dondi 251. Y cada número se sentía como una traición al niño que debería haber sido más importante. 3 meses después de la muerte de Emma, Sara tenía programada una operación para una niña de 8 años llamada Lily. Una reparación valvular rutinaria. Un procedimiento sencillo. Sara lo había hecho cientos de veces. Pero cuando entró en la sala preoperatoria y vio a Lily con su madre, la madre sosteniendo la mano de su hija, la madre que había faltado al trabajo para estar presente, la madre que estaba presente, algo en Sara se quebró. «No puedo hacer esto», dijo bruscamente. El equipo quirúrgico la miró confundido. «¿Doctora Chen?» «No puedo. Lo siento. Llame al doctor Morrison. No puedo operar hoy». Salió, se quitó la bata y salió del hospital. Se subió a su coche y condujo sin rumbo, llegando al cementerio donde estaba enterrada Emma. Se sentó en el césped frente a la pequeña lápida que decía: «Emma Chen, 2014-2024, hija amada, por siempre en nuestros corazones». «No sé qué hacer», dijo Sara en voz alta,
dirigiéndose a una hija que no podía oírla. No sé cómo vivir con esto. Todos me dicen que no fue mi culpa, que tomé una decisión imposible, que cualquier cirujano habría hecho lo mismo. Pero Emma, sigo pensando en lo que dijo David, en cómo elegí a Marcus antes que a ti. Y tiene razón. Elegí. Y elegí mal. El viento susurraba entre los árboles. Un pájaro cantaba cerca. El mundo seguía, indiferente al dolor de Sara. Me pediste, continuó Sara, con lágrimas en los ojos. Al final, te estabas muriendo y pediste a tu madre, y yo no estaba. Estaba a 3 pisos de distancia, salvando al hijo de otra persona, y moriste sola. Nunca me lo perdonaré. Nunca. Se quedó en el cementerio hasta que oscureció, hasta que un jardinero le pidió amablemente que se fuera, hasta que no tuvo más remedio que volver al mundo real. Pero no regresó a casa. En cambio, condujo hasta el hospital y encontró la habitación de Marcus, el niño que había vivido porque Emma había muerto, el niño que ella había decidido salvar. Marcus estaba sentado en la cama, coloreando con su madre a su lado. Se veía sano, feliz, vivo. La cirugía había sido un éxito. Su corazón sanaba de maravilla. Se recuperaría por completo. Sara permaneció en la puerta, invisible, observando a este niño vivir la vida que su hija jamás tendría. Y no sintió nada. Ninguna satisfacción por haberlo salvado. Ningún orgullo por su habilidad quirúrgica. Solo un vacío profundo donde antes estaba su plenitud profesional. La madre de Marcus levantó la vista y vio a Sara. Su rostro se iluminó al reconocerla. «Doctor Chen, Dios mío, doctor». Chen se levantó, corrió hacia Sara y la abrazó antes de que pudiera retirarse. «Gracias, muchísimas gracias. Los otros médicos dijeron que Marcus no sobreviviría a la noche. Dijeron que sus heridas eran demasiado graves. Pero usted no se rindió. Salvaste la vida de mi bebé. Eres un héroe. Eres nuestro milagro». Sara permaneció rígida en el abrazo, incapaz de corresponderle. «Me alegra que esté bien». «Lo está haciendo de maravilla. Míralo. Hace 3 meses pensábamos que estaríamos planeando su funeral y ahora habla de volver a la escuela. Todo es gracias a ti». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «No sé cómo agradecerte. Nos devolviste a nuestro hijo. Le diste un hermano a su hermanita. Nos diste a nuestra familia. ¿Cómo podemos pagar algo así?» Sara miró a Marcus, ruborizándose con serenidad, ajena a que él estuviera vivo porque otro niño había muerto. No por nada que él hubiera hecho, solo porque Sara había tomado una decisión. Había decidido que su vida valía más que estar presente en la muerte de su propia hija. «No me debes nada», dijo Sara en voz baja. «Solo hacía mi trabajo». «Es más que un trabajo», insistió la madre de Marcus. «Es una vocación. Eres un ángel. Salvas vidas. Eres el mejor de nosotros». Sara se soltó del abrazo con la mayor delicadeza posible. «Tengo que irme. Solo quería ver cómo está Marcus. Me alegra que esté bien». Se fue antes de que la mujer pudiera decir nada más, antes de que le volvieran a agradecer, antes de tener que afrontar la horrible verdad. La madre de Marcus creía que Sara era una heroína. El mundo creía que Sara era una heroína. Pero Sara sabía la verdad. No era una heroína. Era una mujer que había tomado la decisión equivocada, que había priorizado a una desconocida sobre su hija, que había dejado que su hija muriera sola porque no podía escapar de una cirugía. Esa noche, Sara, sentada en su oficina del hospital, escribió una carta, no a David, ni a sus colegas, sino a Emma. Una carta que su hija nunca leería, pero que Sara necesitaba escribir de todos modos. «Querida Emma, lo siento mucho. Sé que lo dije en tu funeral, pero necesito repetirlo. Lo siento muchísimo. Te fallé como una madre puede fallarle a un hijo. Estuve ausente cuando necesitabas presencia. Estuve distante cuando necesitabas amor. Elegí el trabajo antes que a ti, una y otra vez, hasta que llegó el momento en que más importó. Elegí mal y moriste. Todos me dicen que no debería culparme, que tomé una decisión imposible, que cualquier cirujano habría hecho lo mismo. Pero Emma, sigo pensando en todas las decisiones que tomé antes de esa última. La decisión de trabajar hasta tarde en lugar de ir a tus conciertos.
La decisión de perderme tus reuniones de padres y maestros. La decisión de dejar que tu padre te criara mientras yo perseguía el éxito profesional. Esas también fueron decisiones. Y todas me llevaron a esa última y terrible decisión. Elegir al hijo de un desconocido antes que al tuyo. Salvé a Marcus. Está vivo, sano, y va a volver a la escuela. Su madre me llama héroe. Pero no lo soy, Emma. Soy un cobarde que no pudo afrontar la posibilidad de perder a un paciente, incluso cuando eso significaba perderte a ti. No sé cómo vivir con esto. No sé cómo ser la doctora Sarah Chen, hacedora de milagros, cuando sé la verdad, que no pude obrar un milagro para la persona que más lo merecía, que salvé a 2.248 niños, pero no pude salvarte a ti, que elegí mi ego por encima de tu vida. Te amo. Te amé entonces, te amo ahora, y te amaré cada día del resto de mi vida. Pero el amor no fue suficiente, ¿verdad? Me necesitabas, y yo no estaba. Y nunca podré arreglarlo. Lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho. Mucho. Mamá. Sara dobló la carta y la guardó en el cajón de su escritorio, junto a la carta de renuncia que llevaba 3 meses escribiendo y reescribiendo, pero que no lograba entregar. ¿Cómo se deja de ser alguien durante 20 años? ¿Cómo se deja de ser la persona de la que todos dependen? Pero ¿cómo continuar cuando sabes el costo de ser esa persona? Sara no tenía respuestas. Solo sentía dolor y culpa, y la terrible certeza de haber tomado una decisión que jamás podría deshacer, de haber perdido algo que jamás podría recuperar, de haber fracasado de una manera que ninguna cirugía exitosa podría redimir. Ella era la doctora que había salvado a todos menos a su propia hija. Y esa fue una verdad que llevaría consigo por el resto de su vida. 6 meses después de la muerte de Emma, Sara recibió una carta. Llegó al hospital, dirigida a ella con una letra cuidadosa e infantil. El remitente era de la familia de Marcus. Sara miró el sobre un buen rato antes de abrirlo. Sabía que debía tirarlo. No quería la gratitud de la familia cuyo hijo vivió mientras su hija murió. No quería que le recordaran la decisión que había tomado. Pero algo la impulsó a abrirlo de todos modos. Dentro había un dibujo. Crayón sobre cartulina. Una figura de palitos con bata blanca y un estetoscopio, de pie junto a otra figura más pequeña con una gran sonrisa. Sobre ellos, en letras temblorosas, «El Dr. Chen es mi héroe. Gracias por salvarme la vida. Con cariño, Marcus». Sara sintió que la bilis le subía a la garganta. Debería sentirse orgullosa, conmovida, agradecida de que el niño que había salvado estuviera sano y agradecido. Pero solo sentía náuseas, porque cada agradecimiento de Marcus era un recordatorio de que Emma nunca volvería a dibujar, nunca volvería a decir una palabra, nunca sonreiría, ni reiría, ni viviría porque Sara había elegido a este niño en lugar del suyo. Guardó el dibujo en el cajón de su escritorio, incapaz de tirarlo, pero sin poder mirarlo. Junto a él había otra carta, una que había recibido hacía una semana de la junta del hospital. Una nominación al premio al servicio distinguido. Un reconocimiento a su extraordinaria dedicación y labor para salvar vidas. Una ceremonia programada para el mes siguiente, donde sería homenajeada ante sus colegas, la prensa y las familias a las que había ayudado. Sara no había respondido. No había rechazado ni aceptado. Simplemente dejó la carta ahí, un recordatorio de la desconexión entre quién el mundo creía que era y quién sabía que era. Esa noche, fue al apartamento de David. Ya había estado allí una vez para firmar los papeles del divorcio. El apartamento era pequeño pero limpio, decorado con fotos de Emma que Sara no podía tener en su propia casa porque verlas le resultaba demasiado doloroso. David abrió la puerta con cara de sorpresa. «Sara, ¿qué estás...?» «Recibí una carta de Marcus», dijo sin preámbulos. «Una tarjeta de agradecimiento. Hizo un dibujo llamándome su heroína». La expresión de David se endureció. «Bien por Marcus». «Ya no puedo más», dijo Sara. «No puedo seguir operando, seguir salvando niños, seguir recibiendo agradecimientos, elogios y celebraciones cuando sé lo que costó, cuando sé lo que perdí». «Entonces, déjalo», dijo David simplemente. «Vete. Encuentra otra cosa que hacer con tu vida. No es tan sencillo.
Sí, lo es, interrumpió David. Sara, sigues intentando equilibrar la balanza. Sigues intentando salvar a suficientes niños para compensar la pérdida de Emma. Pero no funciona así. Podrías salvar a 10,000 niños más y no la traerías de vuelta. No cambiarías lo que elegiste. Lo sé, dijo Sara con la voz entrecortada. ¿Crees que no lo sé? Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Absolución? ¿Permiso para sentirte mejor contigo mismo? No puedo darte eso. No quiero la absolución, dijo Sara. Solo necesitaba decirle a alguien que me estoy ahogando, que cada cirugía se siente como una traición a Emma, que cada operación exitosa es un número más en mi cuenta y cada número me recuerda que debería haber sido Emma, que ella debería haber sido mi prioridad, que elegí mal. La expresión de David se suavizó un poco, pero la ira permaneció. Elegiste mal, y siento mucho que estés sufriendo. Pero Sara, Emma también sufrió. Pasó 10 años amando a una madre que nunca estuvo presente. 10 años esperando que la eligiera solo una vez. Y cuando finalmente te necesitó, de verdad desesperadamente, elegiste a otra persona. Así que sí, te estás ahogando. Pero Emma se ahogó primero, y no estuviste ahí para salvarla. Las palabras fueron brutales, pero ciertas. Sara asintió, aceptándolas, aceptando su dolor. Lo sé, no pido perdón. Solo necesitaba que supieras que ya no puedo ser esa persona. Doctora Sarah Chen, cirujana heroica, murió con Emma, y no sé quién se supone que debo ser ahora. Ese no es mi problema, dijo David, pero ahora había menos ira en su voz. No puedo ayudarte a descubrir quién eres, Sara. Apenas puedo descubrir quién soy sin Emma. Solo sé que soy un padre que perdió a su hija, y estoy enojado, y estoy destrozado, y nunca entenderé cómo tomaste la decisión que tomaste. Pero tienes que vivir con ello. Tienes que encontrar la manera de existir en un mundo donde Emma ya no está, y tú fuiste quien no estaba cuando se fue. Sara asintió de nuevo. El hospital quiere darme un premio por salvar a Marcus. Quieren hacer una ceremonia, invitar a la prensa y celebrar mi heroica dedicación. ¿Vas a aceptarlo? No lo sé. Una parte de mí piensa que debería honrar el trabajo, las vidas salvadas, el bien que he hecho. Pero la otra parte, su voz se fue apagando. La otra parte sabe que es mentira, concluyó David, que no eres un héroe, que los héroes no dejan morir a sus propios hijos mientras salvan a desconocidos, que todas esas vidas que salvaste no compensan la que perdiste. Sí, susurró Sara, esa parte. Se quedaron en silencio un momento. Entonces David dijo en voz baja, por si sirve de algo, creo que deberías renunciar. No porque merezcas sufrir ni porque necesites castigarte, sino porque no puedes sanar mientras sigas en ese hospital, operando, siendo la doctora Sarah Chen. Necesitas ser otra persona ahora, alguien que pueda vivir con lo que pasó. Y no puedes hacerlo mientras estés rodeada de recordatorios de tu decisión. ¿Qué haría yo?, preguntó Sara. Llevo 20 años siendo cirujana. Es todo lo que sé. Es todo lo que soy. No, dijo David. Es todo lo que elegiste ser. Elegiste ser cirujana en lugar de una madre actual. Elegiste tu carrera por encima de tu familia. Elegiste mal. Pero Sara, ahora puedes elegir de otra manera. Puedes elegir ser alguien que prioriza de otra manera, que valora de otra manera, que vive de otra manera. Emma se ha ido. No puedes salvarla, pero puedes honrarla convirtiéndote en la persona que ella merecía como madre. Sara sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No sé si podré. Yo tampoco, dijo David con sinceridad. Pero sé que no puedes seguir haciendo lo que haces. No puedes salvarte del dolor. No puedes deshacerte de la culpa. Tienes que afrontarla, convivir con ella. Deja que te cambie. Y tal vez con el tiempo encuentres la manera de vivir con lo que has hecho. Sara salió del apartamento de David sin respuestas, pero con una extraña sensación de claridad. Él tenía razón. No podía seguir siendo la doctora Sarah Chen. Esa versión de sí misma había muerto con Emma. Necesitaba convertirse en otra persona.
alguien que pudiera vivir con la decisión que había tomado y sus consecuencias. Al día siguiente, Sara presentó su renuncia al hospital, con efecto inmediato, sin ceremonia de premios, sin discursos de despedida, solo una salida discreta de la carrera que la había definido durante 2 décadas. Sus colegas se quedaron atónitos. No puedes irte así como así. Piensa en todos los pacientes que te necesitan. Eres el mejor cirujano que tenemos. ¿Y qué hay de tu trabajo? Pero Sara se mantuvo firme. Necesito alejarme, por mi salud, por mi cordura, por razones que no puedo explicar del todo, pero que espero que respetes. La junta del hospital intentó convencerla de que se tomara una excedencia. Tómate 6 meses libres, 1 año si lo necesitas, pero no tires tu carrera por la borda, no desperdicies tu talento. Sara casi se rió. Un don. Como si su habilidad quirúrgica fuera un don y no una maldición que le había costado todo lo que importaba. Mi decisión es definitiva, dijo. He terminado. Limpió su oficina, guardó 20 años de premios, reconocimientos y fotos de cirugías exitosas. Revisó el recuento que había llevado meticulosamente. 211 cirugías cardíacas pediátricas exitosas. 211 niños salvados. 211 familias salvadas. Menos 1. Sara quitó el número de la pared y lo tiró. Ya no quería contar. No quería medir su valor por cuántas vidas había salvado cuando sabía que la que realmente importaba se le había escapado. En su último día, recorrió el ala de cardiología pediátrica por última vez. Vio la sala de espera donde las familias esperaban ansiosamente, esperando que su cirujano obrara un milagro. Vio los quirófanos donde había pasado más horas que con su propia familia. Vio las salas de recuperación donde padres agradecidos abrazaban a sus hijos salvados. Y no sintió nada, ni nostalgia, ni orgullo, ni sensación de logro. Solo un vacío profundo donde solía estar su identidad. Salió del hospital y no miró atrás. Por primera vez en 20 años, Sara no tenía a dónde ir. No tenía cirugías programadas. No tenía pacientes esperando. No tenía emergencias que atender. Solo días vacíos que se extendían ante ella, vastos y aterradores. Ella no sabía qué hacer consigo misma. Intentó terapia. Se sentó en una silla cómoda frente a un psicólogo compasivo e intentó explicar lo inexplicable. Salvé a una niña y mi hija murió, y no sé cómo vivir con eso. El terapeuta dijo todo lo correcto. Tomaste una decisión imposible. Ambos niños merecían vivir. No puedes culparte por circunstancias que escapan a tu control. Pero no estaba fuera de su control. Ese era el problema. Ella había tenido el control. Había tenido una opción. Y había elegido mal. Después de 3 sesiones, Sara dejó de ir. La terapeuta tenía buenas intenciones, pero no podía absolver a Sara de la culpa que sabía que merecía cargar. Intentó asistir a grupos de apoyo. Se sentó en círculos con otros padres en duelo, escuchando sus historias de pérdida. Pero sus hijos habían muerto por enfermedades, accidentes, por cosas que escapaban a su control. La hija de Sara había muerto mientras Sara estaba 3 pisos más allá, prefiriendo salvar al hijo de otra persona en lugar de estar ahí para el suyo. No podía identificarse. No podía compartir. No podía explicarlo sin ver el juicio en sus ojos, un juicio merecido. Así que dejó de ir a esos también. Intentó mantenerse ocupada. Fue voluntaria en refugios de animales, recordando que Emma quería ser veterinaria. Tomó clases de arte, intentando conectar con su hija, a quien apenas conocía. Aprendió a tocar el violín, intentando comprender el instrumento que Emma amaba. Pero todo le recordaba lo que había perdido. Cada animal rescatado era una vida que Emma habría salvado. Cada dibujo era peor que el talento natural de Emma. Cada nota que tocaba en el violín era una sombra de la música que Emma había creado. 4 meses después de salir del hospital, Sara recibió una visita inesperada. La madre de Marcus se presentó en su casa, tras haber conseguido su dirección. «Doctora Chen, he estado intentando contactarla en el hospital, pero dijeron que había renunciado. No podía creerlo. ¿Por qué se iría? Tiene tanto talento, salva a tantos». Se detuvo al ver la expresión de Sara. «Lo siento, no debí haber venido sin avisar. Solo quería agradecerle en persona y invitarla a algo».
No necesito que me des las gracias, dijo Sara con firmeza. Estaba haciendo mi trabajo. Es más que eso, insistió la madre de Marcus. Salvaste la vida de mi hijo, nos devolviste a nuestra familia, y quería que lo vieras prosperar. El mes que viene celebraremos el cumpleaños de Marcus. Cumplirá 8 años. Casi lo perdimos antes de que cumpliera 7, y ahora está a punto de cumplir 8. Y todo gracias a ti. Por favor, ven. Permítenos demostrarte lo agradecidos que estamos. Sara sintió que algo se rompía en su interior. Tu hijo está vivo porque el mío está muerto, dijo con voz áspera. Marcus vivió porque elegí salvarlo en lugar de estar presente cuando murió mi hija. Así que no iré a su fiesta de cumpleaños. No celebraré la decisión que tomé. No fingiré que salvar a Marcus valió la pena perder a Emma. La madre de Marcus pareció sorprendida. Yo no lo sabía. Lo siento mucho. No me di cuenta. ¿Cómo pudiste?, preguntó Sara con amargura. Estabas tan concentrado en agradecer tu milagro que nunca preguntaste cuánto costó. Marcus vivió. Emma murió. Ese fue el trato. Esa fue la decisión que tomé. Y tengo que vivir con ella el resto de mi vida. Dr. Chen, lamento mucho su pérdida. Pero no puede culparse por... Sí, puedo, interrumpió Sara. Y lo hago, porque tenía una opción. Podría haberme librado de esa cirugía. Podría haber estado ahí para mi hija. Pero elegí ser la doctora. Sara Chen, cirujana heroica, en lugar de ser la madre de Emma, y esa decisión la mató tan seguramente como lo hizo su insuficiencia cardíaca. La madre de Marcus estaba llorando. No sé qué decir. Lo siento mucho. No quise... Vete, dijo Sara, agotada. Llévate tu gratitud, a tu hijo sano y a tu familia intacta, y vete, y no vuelvas. No quiero ver a Marcus. No quiero que me den las gracias. Solo quiero que me dejen sola con mi dolor y mi culpa. La mujer se fue, disculpándose efusivamente. Sara cerró la puerta y se desplomó en el suelo, temblando. Sabía que había sido cruel. Sabía que la madre de Marcus no merecía esa ira. Pero Sara no sabía cómo ser amable con el niño que vivía porque el suyo había muerto. Esa noche, Sara soñó con Emma por primera vez desde su muerte. En el sueño, estaban en un jardín, y Emma estaba sana, sonriendo y tocando el violín. Sara intentó alcanzarla, pero cada vez que se acercaba, Emma desaparecía y reaparecía más lejos. «Lo siento», gritó Sara. «Emma, lo siento mucho. Por favor, déjame explicarte». Emma dejó de jugar y miró a su madre con esos ojos sabios y tristes. «No pasa nada, mamá», dijo. «Lo entiendo. Tenías que salvarlo». «No», dijo Sara con lágrimas en los ojos. «Debería haberte elegido. Debería haber estado allí. Debería haber... Eras quien eras», dijo Emma simplemente. «Y te amaba de todos modos. Ojalá me hubieras amado lo suficiente como para estar ahí al final». Sara se despertó sollozando, con esas palabras resonando en su mente. Ojalá me hubieras amado lo suficiente. Porque esa era la terrible verdad, ¿no? Sara había amado a Emma, pero no lo suficiente. No lo suficiente como para elegirla en lugar de una paciente. No lo suficiente como para rechazar una cirugía. No lo suficiente como para estar presente cuando más importaba. Ella había amado a su hija, pero le había gustado más ser cirujana. Y Emma había muerto sabiendo eso. Esa comprensión brutal, honesta y devastadora, fue lo que finalmente destrozó a Sara por completo. No el funeral, ni el divorcio, ni la renuncia, sino comprender que su hija había muerto sabiendo que era la segunda opción. Que el último pensamiento de Emma probablemente fue preguntarse por qué su madre había elegido a otra. Que Emma había dejado este mundo sintiéndose menos importante que una desconocida. Sara pasó la semana siguiente en cama, incapaz de moverse, incapaz de funcionar, incapaz de hacer nada más que afrontar la verdad que había estado evitando. Le había fallado a Emma de la forma más radical, y ninguna cirugía, ninguna vida salvada, ningún éxito profesional podría compensar ese fracaso. Ella era la doctora que había salvado a todos menos a su propia hija, y ella nunca jamás se perdonaría por eso. Un año después de la muerte de Emma,
Sara se encontró frente a una pequeña clínica comunitaria en un barrio de bajos recursos. No había planeado venir allí. No había planeado volver a hacer nada médico. Pero algo la había atraído a este lugar, a este edificio deteriorado con su letrero descolorido. Centro de Salud Comunitario Riverside. Atención gratuita para todos. Entró. La sala de espera estaba abarrotada, familias con niños enfermos, ancianos con enfermedades crónicas, gente que parecía haber estado esperando durante horas. Una recepcionista, agobiada, levantó la vista. ¿Tienes una cita? No, dijo Sara. Me preguntaba si necesitan voluntarios, soy médica. Era médica, cirujana cardíaca pediátrica. La recepcionista abrió mucho los ojos. Espere. Desapareció por la parte de atrás y regresó con una mujer de unos 50 años con aspecto cansado y bata blanca. Le presento a la doctora Patricia Rodríguez, nuestra directora. El doctor Rodríguez miró a Sara de arriba a abajo. Usted es la doctora Sara Chen. He leído sobre usted. Es la cirujana que salvó a ese niño después del accidente de coche. La que trabajó 12 horas seguidas. Salió en todas las revistas médicas. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Sara en voz baja. ¿Por qué alguien con tus credenciales querría ser voluntario en una clínica gratuita?, preguntó el doctor Rodríguez sin crueldad, pero con evidente curiosidad. Sara pensó en mentir, en dar alguna razón noble para contribuir a la comunidad, pero estaba harta de mentir. Porque necesito ser alguien diferente, y pensé que tal vez ayudar a la gente aquí, donde no hay gloria, ni reconocimiento, ni premios, podría ser un buen comienzo. El doctor Rodríguez la observó un buen rato, luego asintió. Siempre podemos contar con médicos cualificados, pero le advierto, esto no es como un hospital. No contamos con equipos de última generación. No podemos realizar cirugías complejas. Principalmente, ofrecemos atención básica, manejo de enfermedades crónicas y medicina preventiva. No es un trabajo glamuroso. Bien, dijo Sara. No quiero algo glamuroso, solo quiero algo útil. Empezó la semana siguiente. 3 días a la semana, iba a la clínica y atendía a pacientes. Niños con asma e infecciones de oído, adultos con diabetes e hipertensión, personas mayores que solo necesitaban que alguien escuchara sus quejas sobre dolores articulares, medicina básica, atención rutinaria, nada que fuera noticia ni ganara premios. Y era exactamente lo que Sara necesitaba. Por primera vez en su carrera, no era la doctora Sara Chen la hacedora de milagros. Era simplemente una doctora que ayudaba a quienes la necesitaban. Aprendió los nombres de los pacientes, sus familias, sus dificultades. Dedicó tiempo a escuchar en lugar de apresurarse a la siguiente cirugía. Estaba presente. No la sanó. Nada podía sanar la herida de perder a Emma, pero le dio un propósito que no se basaba en el ego ni la reputación. Le dio una forma de usar sus habilidades sin tener que pensar en la decisión que había tomado. La mayor parte del tiempo. 3 meses después de ser voluntaria, Sara examinaba a una niña de 10 años llamada María, quien había llegado con quejas de fatiga y dificultad para respirar. Al auscultarle el corazón, lo oyó de inmediato. Un soplo, significativo y preocupante. ¿Cuánto tiempo lleva cansada?, le preguntó Sara a la madre de María en español, un español que había aprendido hacía años, pero que rara vez usaba en su prestigiosa consulta hospitalaria. «Unos meses», dijo la madre, «pero no tenemos seguro. No podemos permitirnos especialistas». Las manos de Sara temblaban al terminar el examen. Conocía esta presentación. Sabía lo que sugería el soplo. María probablemente tenía una cardiopatía congénita, la misma afección con la que Emma había nacido, y si no se trataba, la mataría. «Necesita ver a un cardiólogo pediátrico», dijo Sara, «hoy mismo si es posible». «No podemos permitirnos». «Haré los arreglos», interrumpió Sara. «Conozco gente, haré que la vean, pero necesita una evaluación y probablemente una cirugía. Pronto». Los ojos de la madre de María se llenaron de lágrimas. «No podemos pagar la cirugía. No tenemos nada». «Lo solucionaremos», dijo Sara, aunque no tenía ni idea de cómo. «Confía en mí. Tu hija necesita ayuda, y me aseguraré de que la reciba». Pasó el resto del día haciendo llamadas.
a sus antiguos compañeros del hospital, a fundaciones benéficas, a cualquiera que pudiera ayudar a una niña sin seguro médico a recibir la atención cardíaca que necesitaba. Al final del día, había conseguido una consulta con el doctor Patel, el mismo cirujano que operó a Emma, y el compromiso de una fundación de cubrir los gastos de la cirugía si María necesitaba una intervención. Esa noche, Sara se sentó en su casa vacía y lloró, porque María le recordaba tanto a Emma. La misma edad, el mismo problema cardíaco, la misma sonrisa dulce y el mismo rostro valiente. Pero la madre de María estaba allí, presente, luchando por su hija. La madre de María estaría presente durante la cirugía, tomándole la mano, prefiriendo a su hija por encima de todo, tal y como debía haberlo hecho Sara. 2 semanas después, María fue operada. El doctor Patel la realizó impecablemente. Y Sara estaba en la sala de espera con la familia de María, no como cirujana, sino como la doctora que la había derivado, la persona que hizo posible la cirugía. Sostuvo la mano de la madre de María mientras esperaban, ofreciéndole consuelo como probablemente alguien intentó consolar a David mientras Emma agonizaba y Sara no aparecía por ningún lado. Cuando el doctor Patel salió para anunciar que la cirugía había sido un éxito, la madre de María abrazó a Sara y sollozó de alivio. Gracias. Gracias por salvar a mi hija. Eres un ángel. Eres un milagro. Sara aceptó el abrazo, pero no pudo aceptar las palabras. No había salvado a María. El doctor Patel sí. Sara acababa de derivarla. Acababa de hacer el trabajo básico de un médico, reconocer un problema y conectar a un paciente con la atención que necesitaba. No fue heroico, fue simplemente decente. Pero la madre de María la miró con tanta gratitud, tanta reverencia, y Sara comprendió. Así era siempre la expresión de las familias de sus pacientes. Esa gratitud desesperada, esa veneración por el cirujano que había salvado a su hija. Había visto esa expresión miles de veces a lo largo de su carrera y la había aceptado como algo que le correspondía. La respuesta natural a su habilidad y dedicación. Pero ahora entendía su peso, la carga de ser la heroína de alguien. La responsabilidad que conllevaba tener la vida de un niño en tus manos. Había estado tan centrada en su éxito, en su reputación, en ser la mejor, que nunca había pensado realmente en lo que significaba para estas familias. Sus hijos no eran números, no eran estadísticas, lo eran todo, su mundo entero. Así como Emma había sido el mundo entero de Sara, aunque no actuara como tal. Me alegra que María esté bien, dijo Sara, soltándose con cuidado del abrazo. La doctora Patel es excelente. Está en buenas manos. Pero fuiste tú quien lo encontró, insistió la madre de María. Otro médico podría haberlo pasado por alto. Tú le salvaste la vida al detectarlo. ¿Lo había hecho? ¿O simplemente había hecho su trabajo? Sara ya no lo sabía. No sabía cómo medir el éxito o el fracaso cuando cada vida salvada le recordaba la que había perdido. Visitó a María durante su recuperación. La niña estaba bien. Ya hablaba de volver a la escuela, jugar con sus hermanos, vivir la vida que Emma nunca tendría. Y Sara estaba feliz por ella, genuinamente feliz. Pero la felicidad estaba teñida de dolor, porque María pudo vivir y Emma no. Y no había lógica en ello, no había justicia, solo la aleatoriedad de la vida y la muerte y las decisiones que tomaba la gente. ¿Estás bien?, preguntó María durante una visita, con esa perspicacia que tienen los niños para ver lo que los adultos intentan ocultar. «Te ves triste». «Estoy bien», dijo Sara automáticamente. Luego, como María le recordaba tanto a Emma, y Emma merecía sinceridad, dijo: «En realidad no estoy bien. Perdí a mi hija. Tenía una afección cardíaca como la tuya. La operaron, pero no sobrevivió. Y yo no estuve allí cuando murió. Estaba salvando a otra niña. Y no sé cómo perdonarme por eso». María la miró con ojos grandes y solemnes. Luego extendió la mano y tomó la de Sara. «Siento lo de tu hija, pero me alegra que hayas salvado a la otra niña, porque quizá mi madre siente lo mismo. Se alegra de que haya vivido aunque eso significara que no pudieras estar con tu hija. ¿Eso me hace mala? ¿Que me alegro de estar viva aunque te haya costado caro?»
Sara sintió que las lágrimas le corrían por la cara. No, cariño, no te hace mala. Mereces vivir. Todos los niños merecen vivir. Ojalá hubiera podido salvar a ambos, a mi paciente y a mi hija. Ojalá hubiera sido capaz de salvar a ambos. Quizás no puedas salvar a todos, dijo María con la sabiduría sencilla de una niña. Quizás solo tengas que salvar a quienes puedas y estar triste por quienes no puedas. Y quizás eso esté bien. De la boca de los niños, pensó Sara. Tal vez estaba bien tener límites. Ser humano, fallar a veces. ¿Pero estaba bien haberle fallado a Emma? ¿Haber elegido mal cuando más importaba? Ella no lo sabía. Ella todavía no lo sabía. Durante los meses siguientes, Sara continuó trabajando en la clínica. Atendió a cientos de pacientes, derivó a docenas a atención especializada y salvó vidas de forma discreta, sin llegar a los titulares. Y poco a poco, imperceptiblemente, empezó a cambiar. Aprendió a estar presente, a escuchar atentamente cuando los pacientes hablaban, a recordar que la medicina no se trataba solo de curar cuerpos, sino de cuidar a las personas en su totalidad. Aprendió sus historias, sus luchas, sus triunfos. Celebraba con ellos cuando las cosas salían bien y lloraba con ellos cuando no. Se hizo amiga del doctor Rodríguez, quien contaba su propia historia de pérdida. Perdí a mi hijo por la violencia de pandillas hace 10 años, le contó Patricia una noche después del cierre de la clínica. Tenía 17 años, era brillante, tenía mucho potencial, y de repente un momento estúpido, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y se fue. Lo siento mucho, dijo Sara. Me culpé durante años, continuó Patricia. Trabajaba muchísimo, intentando servir a esta comunidad, y no me di cuenta de que él andaba con gente inapropiada. Creía que estaba haciendo una labor importante, pero estaba descuidando a mi propio hijo. ¿Te suena? Sara asintió, incapaz de hablar. No te voy a decir que se vuelve más fácil, dijo Patricia, ni que algún día dejarás de sentirte culpable. Pero Sara, te diré esto, tú eliges qué hacer con esa culpa. Puedes dejar que te destruya o que te transforme. Puedes pasarte la vida castigándote o puedes pasarla honrando a tu hija siendo mejor, siendo la clase de doctora, la clase de persona que ella merecía como madre. ¿Cómo lo hago?, preguntó Sara. ¿Cómo honro a Emma cuando murió por mis decisiones? Tomando decisiones diferentes ahora, dijo Patricia con sencillez. Estando presente, poniendo a las personas primero, recordando que cada paciente es el hijo de alguien, lo es todo para alguien. Trabajando no por la gloria, sino por el servicio, siendo la persona que Emma creía que eras, incluso cuando no lo eras. Sara pensó mucho en eso durante las semanas siguientes. Emma había creído en ella, había estado orgullosa de ella. La había amado a pesar de todo. Y tal vez la manera de honrar ese amor era convertirse en la persona que Emma había visto en ella, la heroína que su hija había dibujado en esos dibujos, la madre que había merecido pero que nunca tuvo. No traería a Emma de vuelta. Nada lo haría. Pero podría darle sentido a su muerte. Podría darle un propósito al dolor. Podría transformar la culpa de Sara en algo útil en lugar de solo destructivo. 18 meses después de la muerte de Emma, Sara recibió una carta. Era de David, la primera comunicación que habían tenido en meses. Sara, te escribo porque creo que deberías saberlo. Me voy a casar de nuevo. Se llama Jennifer. Es maestra. Es amable y paciente, y fue todo lo que necesitaba tras perder a Emma. No intentamos reemplazar lo que teníamos. Nada podría reemplazar a Emma, sino construir algo nuevo. No te digo esto para herirte, sino porque quiero que sepas que es posible seguir adelante. Que la vida continúa incluso después de una pérdida devastadora. Que puedes honrar a los muertos viviendo plenamente en lugar de ahogarte en la culpa para siempre. Nunca olvidaré a Emma. Pienso en ella todos los días. Pero elijo vivir. Amar de nuevo. Creer que merezco la felicidad aunque no pude salvar a nuestra hija. Espero que tú también puedas encontrar eso. No perdón, no sé si alguno de nosotros pueda perdonarse a sí mismo, sino paz. La capacidad de vivir en un mundo sin Emma, sin dejarse consumir por los «y sí» y los «debería haber». Tomaste una decisión terrible,
Probablemente nunca la entenderé. Pero Sara, no puedes cambiarla. Solo puedes decidir qué sigue. ¿En quién te conviertes después de que lo peor que podría pasar ya haya pasado? Espero que te conviertas en alguien de quien Emma se sienta orgullosa. David. Sara leyó la carta 3 veces, llorando cada vez. David seguía adelante. Construía una nueva vida. Encontraba la felicidad tras la tragedia. ¿Y ella? ¿Qué? Seguía estancada. Seguía ahogándose. Seguía sin poder superar el momento en que eligió a Marcus en lugar de a Emma. Pero quizá David tenía razón. Quizás era hora de elegir qué seguir. Esa noche, Sara sacó la caja con las cosas de Emma que no había podido mirar en 18 meses. Sus dibujos, sus diarios, su violín, los restos de una vida truncada. Y las miró de verdad, por primera vez desde la muerte de Emma. El diario de Emma estaba lleno de anotaciones sobre su vida, sus sueños, sus pensamientos sobre su madre. Sara los leyó con lágrimas en los ojos. Mamá salvó a 3 niños hoy. Parecía muy cansada al llegar a casa, pero muy feliz. Estoy orgullosa de ella, aunque desearía que también tuviera tiempo para mí. Toqué mi solo a la perfección en el ensayo. Ojalá mamá lo hubiera oído. Pero estaba en cirugía. Siempre está en cirugía. No importa. Salvar vidas es más importante que los conciertos escolares. A veces me pregunto si mamá me querría más si estuviera enferma, si necesitara que me salvara. Pero no quiero enfermarme solo para llamar su atención. Es una tontería. Y luego, la última entrada, escrita el día antes de la cirugía de Emma. Tengo miedo de la cirugía de mañana. Pero también estoy emocionada porque mamá prometió estar presente. Dijo que estaría en el quirófano, vigilando que todo saliera bien. Sé que está ocupada y es importante, pero solo por esta vez me elige. Solo por esta vez soy suficiente. La quiero muchísimo. Espero que lo sepa. Sara sollozó al leer esas palabras. Emma se había emocionado de que su madre estuviera allí. Lo había visto como una prueba de amor. Y entonces Sara había elegido a Marcus. Había roto esa promesa. Había dejado morir a Emma pensando que no era suficiente para que su madre se quedara. Fue insoportable, imperdonable, devastador. Pero también había terminado. Emma se había ido. Y Sara tuvo que decidir. ¿Pasaría el resto de su vida sumida en esta culpa? ¿O encontraría la manera de vivir con ella? ¿Cargarla sin dejarse aplastar por ella? ¿Dejar que la muerte de Emma la transformara en lugar de destruirla? Pensó en lo que había dicho David, en lo que había dicho Patricia, en lo que incluso María, una niña de 10 años, había dicho. Quizás no se pueda salvar a todos. Quizás solo se pueda salvar a quien se pueda. Quizás no importa. No estaba bien que Emma hubiera muerto. Nunca estaría bien. Pero tal vez sí podría estar bien que Sara siguiera viviendo, que siguiera intentándolo, que siguiera sirviendo. No para ganarse la redención, eso era imposible, sino para honrar a la hija que la había amado a pesar de todo. Sara tomó una decisión esa noche. Se quedaría en la clínica, continuaría con su trabajo. Sería la doctora que Emma creía ser, no la cirujana famosa en busca de gloria, sino la sanadora que atendía a quienes necesitaban ayuda. Estaría presente, recordaría los nombres, vería a los pacientes como personas, no como casos. Honraría a Emma siendo la clase de madre para los hijos de todos que no había sido para los suyos. No arreglaría lo que había roto, no traería a Emma de vuelta, no le haría ganar el perdón de David ni de ella misma, pero significaría algo. Daría un propósito a la muerte de Emma, transformaría la culpa de Sara en servicio, sería la doctora que había salvado a todos, menos a su propia hija. Eso siempre sería cierto, pero tal vez también podría convertirse en la doctora que aprendió de ese fracaso, que mejoró gracias a él, que honró la memoria de Emma estando presente, priorizando a las personas por encima del prestigio, recordando que cada paciente lo era todo para alguien. Fue un comienzo, no una redención, no una sanación, pero un comienzo. Y por ahora, eso tendría que ser suficiente. 5 años después de la muerte de Emma, Sara se encontraba en el pequeño auditorio del Centro de Salud Comunitario de Riverside,
observando a un grupo de adolescentes recibir certificados por completar un programa de educación para la salud. Entre ellos estaba María, ahora de 15 años, sana y llena de energía, hablando con entusiasmo sobre sus planes de convertirse en enfermera. Quiero ayudar a la gente como la doctora. Chen me ayudó, dijo María durante su discurso. Me salvó la vida cuando tenía 10 años y ahora quiero salvar a otros. Sara sonrió desde el fondo de la sala, pero su sonrisa era agridulce. María pensó que Sara le había salvado la vida. Pero Sara sabía la verdad. El doctor Patel había realizado la cirugía. Sara solo había hecho una derivación, había hecho el trabajo básico de reconocer un problema y conectar a un paciente con la atención médica. Nada heroico, solo medicina decente. Pero para María, lo era todo. Y Sara había aprendido a aceptarlo, a aceptar la gratitud sin sentirse una impostora, a comprender que a veces los pequeños actos importan tanto como los grandes gestos, que estar ahí y estar presente era una forma de heroísmo. Después de la ceremonia, María se acercó a ella. Doctora Chen, ¿se enteró? Me aceptaron en el programa de enfermería del City College. Empiezo en otoño. Es maravilloso, María. Estoy muy orgullosa de ti. No podría haberlo logrado sin ti. Me diste un futuro. María hizo una pausa y luego dijo con cuidado: ¿Cómo estás? Lo sé. Sé que esta época del año es difícil. Era abril. Emma había muerto en abril, hacía 5 años. Cada año, este mes era una tortura. Los recuerdos, los interrogantes, el peso aplastante de una decisión que Sara jamás podría deshacer. Me las arreglo, dijo Sara, y era cierto. Había aprendido a sobrellevarlo, a cargar con el dolor sin que la destrozara, a vivir con la culpa sin ahogarse en ella. No era sanación. Nunca se recuperaría de la pérdida de Emma, pero era supervivencia. Y sobrevivir era algo. Esa noche, Sara fue al cementerio. Iba todas las semanas, a veces más, trayendo flores y hablando con su hija, que no la oía, pero cuya presencia Sara aún sentía en todas partes. «Hola, cariño», dijo Sara, sentada en el césped junto a la lápida de Emma. María se graduó hoy del programa de salud. Va a ser enfermera. Le va muy bien, Emma. Está viva, sana y llena de sueños. Y sé que debería sentirme bien por eso, pero a veces me recuerda que no estás viva, que no pudiste graduarte, ni ir a la universidad, ni tener sueños. El viento susurraba entre los árboles. Un pájaro cantaba cerca. El mundo seguía, indiferente al dolor de Sara. «Vi a tu papá el mes pasado», continuó Sara. «Él y Jennifer esperan un bebé, una niña. La llamarán Grace. Me alegro mucho por él, de verdad. Se merece alegría después de todo. Pero Emma, me dolió mucho verlo seguir adelante, formar una nueva familia, mientras yo sigo atrapada aquí, con esta culpa». Ella hizo una pausa y se secó las lágrimas de su rostro. «El doctor Rodríguez dice que necesito perdonarme, que ya me he castigado bastante, que no querrías que pasara toda la vida sumida en el arrepentimiento. Pero, ¿cómo me perdono, Emma? ¿Cómo acepto que elegí mal, que prioricé a una desconocida sobre ti, que moriste llamándome y yo no estaba allí?» No hubo respuesta. Nunca la hubo. Solo silencio, recuerdos y la terrible certeza de que nada de lo que hiciera podría cambiar el pasado. «Intento ser mejor», dijo Sara. «Intento ser la doctora que te merecías como madre, presente, cariñosa. Veo a las personas como personas, no como casos. Ahora trabajo en la clínica en lugar de buscar la gloria en los hospitales. Recuerdo los nombres de los pacientes, escucho sus historias. Prefiero conectar con los demás por encima del prestigio. Intento honrarte siendo quien creías que era, incluso cuando no lo era». Sacó el diario de Emma, que ahora llevaba consigo a todas partes, y leyó: «Mamá salvó a 3 niños hoy. Estoy orgulloso de ella, aunque desearía que también tuviera tiempo para mí. Fuiste tan generosa, cariño, tan comprensiva. Te merecías algo mejor que yo. Te merecías una madre que te eligiera primero. Y lo siento. Lo lamentaré todos los días del resto de mi vida. Pero intento que tu muerte signifique algo,
Intento que me transforme en lugar de destruirme. Espero que no te importe. Espero que donde quiera que estés, puedas ver que lo estoy intentando. Sara se sentó con Emma hasta que el sol empezó a ponerse, como cada semana, encontrando una extraña paz en este ritual de duelo. No solucionó nada. No cambió nada. Pero mantuvo a Emma presente en su vida. Mantuvo vivo el recuerdo. Mantuvo a Sara conectada con la hija que había perdido. Al irse, vio a alguien más acercándose con flores. Marcus. Ya tenía 12 años, era alto y saludable, con su madre a su lado. Vieron a Sara y se quedaron paralizados. Durante años, Sara había evitado a Marcus y a su familia. No soportaba ver al niño que sobrevivió porque Emma murió. Pero el tiempo, la terapia y el agotamiento habían calmado su ira. Ahora solo se sentía cansada. Doctora Chen, dijo la madre de Marcus con cautela. No queremos molestarlo. Podemos volver. No pasa nada, dijo Sara. ¿A quién visitas? Marcus levantó las flores. Mi abuelo. Murió el año pasado. Venimos todas las semanas. Lamento su pérdida, dijo Sara, y lo decía en serio. También sentimos lo suyo, dijo la madre de Marcus. Pienso a menudo en su hija, en lo que le costó su pérdida, en lo que le costó la vida de mi hijo. No fue culpa de Marcus, dijo Sara, y al decirlo se dio cuenta de que lo creía. Era un niño que necesitaba ayuda. Cualquier cirujano habría intentado salvarlo. Tomé una decisión, y fue la equivocada, pero es culpa mía, no de Marcus. Él merece vivir. Todos los niños merecen vivir. Pero tu hija, yo también merecía vivir, terminó Sara. Y no lo hizo, y llevaré esa carga el resto de mi vida. Pero Marcus, esa no es tu carga. Tenías 7 años y te estabas muriendo. No me pediste que te eligiera a ti en lugar de a Emma. Lo hice yo, y tengo que vivir con ello. Marcus, que había permanecido en silencio, habló. Te recuerdo, del hospital. Me operaste durante tanto tiempo. Mi madre dijo que no me abandonarías ni siquiera cuando parecía imposible. Eso es lo que hacemos los cirujanos, dijo Sara. No nos damos por vencidos. Siento que tu hija haya muerto, dijo Marcus simplemente. Siento haber vivido y ella no. No me parece justo. No es justo, asintió Sara. Pero Marcus, no quiero que te sientas culpable por estar vivo. No hiciste nada malo. Solo eras un niño que se lastimó y necesitaba ayuda. Lo que le pasó a Emma no es tu culpa, es mía. Tomé una decisión y la elegí mal. Pero que estés vivo, eso no está mal. Te mereces tu vida, te mereces tu futuro. Y me alegra que estés sano. Yo lo estoy, aunque duela. Marcus asintió lentamente, asimilando la situación. Entonces hizo algo inesperado. Abrazó a Sara. Simplemente la rodeó con sus brazos y se aferró a ella. Este niño de 12 años que debía su vida a su decisión, ofreciéndole consuelo a la mujer que había pagado el precio por esa decisión. Sara se quedó paralizada un instante. Luego lo abrazó, llorando en silencio. Porque, de alguna forma retorcida, Marcus estaba conectado con Emma. Vivía porque ella moría. Su latido era el eco de su silencio. Y odiarlo no traería a Emma de vuelta. Odiarse a sí misma no cambiaría nada. Solo podía cargar con el peso e intentar vivir con él. Cuando se separaron, la madre de Marcus también lloraba. Gracias, dijo, por salvarlo. Y siento muchísimo que te haya costado lo que te costó. Lo sé, dijo Sara. Gracias. Se quedaron allí un momento, 3 personas unidas por la tragedia, la decisión y la aleatoriedad de la vida y la muerte. Luego, Marcus y su madre fueron a visitar la tumba de su abuelo, y Sara regresó a la de Emma, y lloraron la pérdida por separado, pero de alguna manera conectaron. Esa noche, Sara se sentó en su pequeño apartamento. Había vendido la casa grande, no soportaba vivir en el espacio donde Emma se había criado, y escribió en el diario que llevaba desde la muerte de Emma. Un diario de cartas a su hija, cosas que deseaba poder decirle, palabras que nunca serían leídas, pero que necesitaban ser escritas. Querida Emma, 5 años. 5 años desde que te perdí,
5 años cargando con esta culpa, este dolor, esta certeza de que te fallé de la manera más radical. 5 años intentando descubrir cómo vivir en un mundo sin ti. Hoy vi a Marcus, en el cementerio. Ya tiene 12 años, es sano y alto. Su existencia es testimonio de mi decisión, la de salvarlo en lugar de estar ahí para ti. Y quise odiarlo. Durante años lo odié, o al menos le guardé rencor. Pero hoy, al mirarlo, vi solo a un niño. Solo un niño herido que necesitaba ayuda. Y me di cuenta, él no hizo nada malo. Yo sí. Tomé la decisión. Soy responsable. No sé si alguna vez me perdonaré por esa decisión. No sé si debería perdonarme. Pero intento vivir con ella. Cargarla sin que me aplaste. Dejar que tu muerte me transforme en lugar de solo destruirme. Ya no soy la cirujana de antes. Ya no soy la doctora Sarah Chen, la hacedora de milagros, la cirujana famosa, la mujer que salvó a miles. Esa persona murió contigo. Ahora solo soy una doctora en una clínica comunitaria, atendiendo a pacientes que no pueden pagar hospitales de lujo, haciendo medicina básica que no sale en los titulares. Y Emma, creo que así es como debería haber sido desde el principio. Presente, amable, atendiendo a las personas, no a los casos, priorizando la conexión sobre el prestigio. Estando presente, no solo logrando cosas. Ojalá hubiera aprendido esto mientras vivías. Ojalá hubiera sido esa persona para ti. Pero no lo fui. Y no puedo cambiarlo. Solo puedo intentar honrar tu memoria siendo mejor ahora, siendo la persona que merecías como madre. Te extraño cada día, todos los días. Te veo en cada paciente de 10 años que atiendo. Te escucho en cada violín que toca. Pienso en ti cada vez que decido entre el trabajo y la presencia, y ahora elijo la presencia. Siempre. Porque aprendí demasiado tarde que estar presente importa más que ser brillante. Me enseñaste eso, Emma. Con tu muerte, me enseñaste lo que realmente importa. Ojalá lo hubiera aprendido mientras vivías para verlo. Te amo, siempre te amaré, y siempre lo lamentaré. Mamá. Sara cerró el diario y miró la foto de Emma en su escritorio. Emma a los 9 años, sonriendo y sosteniendo su violín, llena de vida y promesas. La hija que había perdido. La hija a la que le había fallado. La chica que la había amado a pesar de todo. Cargaría con este dolor para siempre. Cargaría con la culpa para siempre. Despertaría cada día sabiendo que había tomado una decisión que le costó la vida a su hija. Pero también seguiría trabajando, sirviendo, intentando ser mejor. No por redención, eso era imposible, sino por un propósito, para darle sentido a la muerte de Emma, para transformar la tragedia en transformación. 10 años después de la muerte de Emma, Sara fue invitada a hablar en un congreso médico. No sobre técnicas quirúrgicas ni procedimientos innovadores, sino sobre el agotamiento médico, la conciliación de la vida laboral y personal, y los costos ocultos del heroísmo médico. Estuvo a punto de rechazar la invitación. No le gustaba hablar en público ni ser el centro de atención, pero Patricia la convenció. «Tu historia importa», dijo Patricia. «Otros médicos necesitan escucharla, necesitan saber que el éxito no se mide en cirugías ni en vidas salvadas, que estar presente importa, que priorizar la familia sobre la carrera no es una debilidad, que nuestras decisiones tienen consecuencias más allá de nuestros pacientes». Así que Sara se paró en un escenario frente a cientos de médicos y contó su historia. No la versión simplificada donde ella era la heroína, sino la verdad completa y devastadora. «Me llamo doctora Sarah Chen», comenzó. «Hace 10 años, era una de las mejores cirujanas cardíacas pediátricas del país. Había salvado la vida de más de 200 niños. Tenía premios y reconocimientos y la reputación de nunca rendirme ante un paciente. Era excelente en mi trabajo. Y era una madre terrible. Les habló de Emma, del matrimonio que había descuidado, de la hija que había aprendido a ser invisible, de la decisión que tomó aquel terrible día de hacía 10 años, operar a Marcus en lugar de estar presente en la cirugía de Emma, de cómo Emma había muerto llamando a su madre, que estaba 3 pisos más allá, salvando al hijo de otra persona. «Tomé una decisión», dijo Sara con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. «Y fue la decisión equivocada. Me dicen que fue una decisión imposible,
que cualquier cirujano habría hecho lo mismo, que solo estaba siguiendo mi formación. Pero la verdad es más simple y devastadora. Elegí mi ego por encima de mi hija. Elegí ser la doctora Sarah Chen, cirujana heroína, por encima de ser la madre de Emma. Y ella murió por esa decisión. El auditorio estaba en completo silencio. Sarah veía a los médicos del público llorando. Podía ver el reconocimiento en sus rostros. ¿Cuántos de ellos habían tomado decisiones similares? ¿Cuántos se habían perdido los hitos profesionales de sus hijos? ¿Cuántos eran excelentes médicos y padres ausentes? No te cuento esta historia para que te sientas culpable, continuó Sarah, ni para sugerir que las carreras médicas son incompatibles con la vida familiar. Pero te digo esto, tus pacientes sobrevivirán si te tomas un tiempo libre. El hospital encontrará otro cirujano. El trabajo continuará sin ti. Pero tus hijos solo son jóvenes una vez. Solo tienen una infancia. Y si la extrañas, si eliges el trabajo en lugar de la presencialidad una y otra vez, no podrás recuperarla. Nunca. Hizo una pausa y miró el mar de rostros. Salvé a 2.311 niños en mi carrera quirúrgica. Era brillante en mi trabajo. Era dedicado, hábil e incansable. Pero le fallé a mi única hija. Y ninguna cirugía exitosa compensará jamás ese fracaso. Ningún premio, reconocimiento ni logro profesional llenará jamás el vacío que dejó la ausencia de mi hija. No digo que no sean excelentes en su trabajo. Sean excelentes, salven vidas, marquen la diferencia. Pero sí digo, recuerden que sus hijos también son pacientes, que los necesitan, que merecen presencia, atención y opciones, que estar ahí importa más que ser el mejor. Hace 10 años, aprendí la lección más difícil de mi vida. El tiempo no se puede recuperar. No se pueden rehacer decisiones. No se puede salvar a alguien que ya se fue. Solo se puede aprender de los fracasos e intentar ser mejor. Y espero, desesperadamente, que, al compartir mi fracaso, pueda ayudar a algunos de ustedes a tomar decisiones diferentes. Mejores decisiones. Decisiones con las que puedan vivir. Terminó su discurso con una ovación de pie, pero no sintió ninguna satisfacción. Solo la esperanza de que tal vez, su historia ayudara a alguien más a evitar sus errores. Que la muerte de Emma tuviera un significado más allá del dolor de Sarah. Después, decenas de médicos se acercaron a ella. Gracias por compartir eso. Necesitaba escuchar esto. Me he estado perdiendo los partidos de mi hijo por las cirugías. Voy a cambiar eso. Tu valentía al contar esta historia es increíble. Pero una doctora, una joven de unos 30 años, dijo algo que se le quedó grabado a Sarah. Doctora Chen, lamento su pérdida. Y entiendo lo que dice sobre el equilibrio entre la vida laboral y personal. Pero, ¿y si la decisión es realmente imposible? ¿Y si ambos pacientes la necesitan? ¿Qué debería haber hecho? ¿Dejar que Marcus muriera para estar con Emma? ¿Dejar que un niño de 7 años muriera para poder tomarle la mano a su hija? ¿De verdad era esa la mejor opción? Sarah había reflexionado sobre esta pregunta durante 10 años. Se había torturado con ella. La había analizado desde todos los ángulos. Y aún no tenía una buena respuesta. No lo sé, admitió. La verdad es que no lo sé. Quizás no había una opción correcta. Quizás ambas opciones eran terribles. Pero sí sé esto. Nunca debí haber estado en una posición donde tuviera que elegir. Debí haberme tomado un tiempo libre. Debí haber estado presente en la cirugía de Emma desde el principio, no como observadora, sino como su madre. Debí haberle dado la suficiente prioridad como para que, cuando llegó Marcus, pudiera haberle dicho: no puedo operarla hoy. Mi hija me necesita. Busca a otro cirujano. La decisión imposible fue la culminación de miles de decisiones menores en las que elegí mal. Y eso es lo que quiero que aprendan otros médicos. No esperen a enfrentarse a una decisión imposible. Tomen las decisiones correctas, las pequeñas, sobre la marcha. El joven médico asintió pensativo. Gracias. Me ayuda. Pero Sarah no estaba segura de que sirviera. No estaba segura de que nada sirviera. Había compartido su historia, había advertido a otros,
Había intentado transformar su tragedia en una lección, pero Emma seguía sin estar, y por mucho que ayudara a los demás, no la traería de vuelta. 15 años después de la muerte de Emma, Sarah recibió una carta inesperada. Era de Sophie, la mejor amiga de la infancia de Emma, que ahora tenía 25 años. Estimado doctor, Chen, probablemente no me recuerdes, pero era la mejor amiga de Emma. Di un discurso en su funeral. Desde entonces pienso en ella a diario y quería que supieras algo. Emma te quería muchísimo. Estaba muy orgullosa de ti. Solía enseñarme artículos sobre tus cirugías, sobre los niños que salvaste, y se le iluminaba la cara. Esa es mi mamá, decía. Es una heroína. Sé que has luchado con la culpa por no haber estado presente cuando Emma murió. Emma me dijo una vez que tenía miedo de su cirugía, pero no le tenía miedo a morir. Dijo, si muero, al menos mi madre habrá salvado a muchos otros niños. Al menos mi madre marca la diferencia. Estaba orgullosa de ti, Dr. Chen, incluso al final. Sobre todo al final. Escribo porque acabo de tener una hija y la llamé Emma. Y quiero que conozca a la Emma original. La niña amable, talentosa y generosa, que comprendía demasiado y perdonaba con demasiada facilidad. Que amaba a su madre incluso cuando ésta estaba ausente. Que murió demasiado joven, pero vivió plenamente el tiempo que le quedaba. No sé si esto te ayuda o te duele, pero quería que supieras, Emma nunca te culpó. Te amó hasta su último aliento. Y querría que fueras feliz, Dr. Chen. Querría que te perdonaras. Querría que vivieras. Con amor y recuerdo, Sofía. Sarah leyó la carta 3 veces, llorando cada vez más fuerte. Emma se había sentido orgullosa de ella. La había amado. Nunca la había culpado. Eso debería haberla consolado. Pero, de alguna manera, agravó la culpa. Porque Emma merecía algo mejor que aceptar el abandono. Merecía una madre que la eligiera sin que Emma tuviera que ser comprensiva. Pero también había algo liberador en las palabras de Sophie. Ella querría que te perdonaras, querría que vivieras. ¿Querría Emma que viviera? ¿O querría que Sarah cargara con esta culpa para siempre como penitencia? Sarah pensó en la niña que Emma había sido. Amable, generosa, comprensiva. Y se dio cuenta, Emma querría que viviera. Querría que su madre encontrara la paz. Querría que la tragedia de su muerte la llevara a algo más que al sufrimiento eterno de Sarah. Eso no significaba que Sarah pudiera perdonarse a sí misma, pero tal vez significaba que podía intentarlo. Que podía esforzarse por alcanzar algo parecido a la aceptación. Que podía honrar a Emma, viviendo plenamente en lugar de ahogarse en la culpa para siempre. 20 años después de la muerte de Emma, Sarah, con 62 años, seguía sentada en su pequeña oficina del Centro de Salud Comunitario de Riverside, trabajando 3 días a la semana y sirviendo a la comunidad. En su escritorio había una foto de Emma, la misma que había conservado durante 20 años, y junto a ella, una foto de la hija de Sophie, la pequeña Emma, ahora de 5 años y llena de la misma luz que la Emma original. Sarah se había convertido en parte de la vida de Sophie, abuela honoraria de la niña que llevaba el nombre de su hija. No reemplazó a Emma. Nada podía reemplazar a Emma. Pero conectó a Sarah con la memoria de su hija de una manera sanadora, en lugar de dolorosa. Miró las fotos y pensó en los últimos 20 años. El dolor que la había consumido. La culpa que aún la atormentaba. La decisión que jamás podría deshacer. La hija que jamás podría salvar. Pero también pensó en los cientos de pacientes a los que había ayudado en la clínica. Las Marías a las que había derivado para recibir atención especializada. Las familias a las que había apoyado. Los estudiantes de medicina a los que había guiado, enseñándoles sobre la presencia y el equilibrio, y la importancia de recordar que cada paciente es el todo de alguien. Pensó en el discurso que había dado hacía 10 años, y en los correos electrónicos que aún recibía de médicos que decían que había cambiado su práctica, les había hecho reconsiderar sus prioridades y les había ayudado a tomar mejores decisiones. La muerte de Emma tenía un significado. No porque necesitara tener un significado para justificar la pérdida. Nada podía justificar la pérdida de un hijo, sino porque Sarah se había esforzado por darle un significado.
Había transformado su tragedia en servicio y enseñanza, y con la esperanza de evitar que otros padres cometieran sus errores. No era redención, nunca sería redimida, pero tenía un propósito, y el propósito era suficiente para seguir viviendo. Esa noche, Sara fue al cementerio por última vez. Iba con menos frecuencia ahora, una vez al mes en lugar de una vez a la semana. No porque Emma le importara menos, sino porque cargar con el dolor se había convertido en parte de ella, en algo inherente a su ser, en lugar de algo con lo que tuviera que lidiar activamente. «Hola, cariño», dijo, sentada en la hierba que se había vuelto tan familiar como mi hogar. «Me estoy haciendo vieja. Ya tengo 62 años. ¿Te lo puedes creer? Tendrías 30 si estuvieras aquí. Probablemente veterinaria, como soñaste. Probablemente casada y con hijos. Probablemente enseñándome a ser mejor abuela que madre». Sonrió entre lágrimas. «Sophie le puso tu nombre a su hija, la pequeña Emma. Ya tiene 5 años y se parece mucho a ti. Amable, creativa y llena de vida. Te veo reflejada en ella, y duele, pero también es hermosa. Como si todavía estuvieras aquí, aunque ya no estés». El viento susurraba entre los árboles, familiar y reconfortante. He estado pensando en el perdón últimamente, en si alguna vez podré perdonarme por la decisión que tomé. Y no sé si podré. Pero Emma, creo que estoy lista para intentarlo. No porque merezca el perdón, sino porque cargar con esta culpa para siempre no te honra. Fuiste demasiado amable, demasiado generosa, demasiado amorosa para querer que tu madre sufriera eternamente. Querrías que viviera de verdad. No solo que sobreviviera, sino que prosperara. Y lo estoy intentando. De verdad que sí. Hizo una pausa y tocó suavemente la lápida. Salvé a 211 niños en mi carrera quirúrgica. Pero te perdí. Y durante 20 años me he definido por ese fracaso. Pero tal vez también pueda definirme por lo que he hecho desde entonces. Por el tipo diferente de médico en el que me convertí. Por las vidas que he tocado en la clínica. Por los estudiantes a los que he guiado. Por el significado que he intentado crear a partir de tu pérdida. No compensa. Perderte no compensa nada, pero es algo. Es un legado. Y quizá eso sea suficiente. Sara se sentó con Emma hasta la puesta del sol, como lo había hecho cientos de veces en los últimos 20 años. Pero esta vez se sintió diferente. No como un final, sino como una transición. Como si tal vez, por fin, pudiera llevar el recuerdo de Emma sin que éste la aplastara. Podría honrar a su hija viviendo bien en lugar de sufrir sin fin. Se levantó, se besó los dedos y los presionó contra el nombre de Emma en la lápida. Te amo, cariño. Siempre te amaré. Y siempre lo lamentaré. Pero voy a intentar vivir ahora. Vivir de verdad. Como tú hubieras querido. Como merecías verme vivir. Mientras Sara regresaba a su coche, pensó en la doctora que había sido y en la doctora en la que se convertiría. La doctora Sarah Chen, obradora de milagros, que había salvado a miles de personas, pero lo había perdido todo. Y la doctora Sarah Chen, médica comunitaria que había aprendido demasiado tarde lo que realmente importaba, pero que intentaba vivir esa lección cada día. Ella era la doctora que había salvado a todos, menos a su propia hija. Eso siempre sería cierto. Eso siempre dolería. Pero también era la doctora que había aprendido de ese fracaso, que había cambiado gracias a él, que había pasado 20 años intentando honrar a Emma siendo mejor, estando presente, recordando que cada paciente era el hijo de alguien, lo era todo para alguien. No fue redención, pero fue crecimiento, fue significado, era lo mejor que podía hacer con la vida que le quedaba. Y tal vez, solo tal vez, donde quiera que estuviera Emma, eso era suficiente. Sara condujo a casa por las calles oscurecidas, cargando con su dolor como siempre, pero también con esperanza. Esperanza de que sus fracasos hubieran enseñado a otros. Esperanza de que la muerte de Emma tuviera sentido. Esperanza de que el perdón fuera posible, aunque llevara toda una vida lograrlo. Tenía 62 años. Había perdido a su hija, su matrimonio, su carrera, su identidad. Pero también había encontrado propósito, servicio,
significado y tal vez incluso paz. Ella era la doctora que había salvado a todos menos a su propia hija. Y era la mujer que había aprendido, dolorosa y lentamente, que estar presente importaba más que ser perfecto, que el amor requería decisión, que cada momento era precioso porque jamás podría recuperarse. Estas lecciones le habían costado todo, pero también la habían salvado, no de la culpa, el dolor ni el arrepentimiento, esos la acompañarían para siempre, sino de convertirse en la clase de persona que no aprendió nada, que no cambió nada, que dejó que la muerte de Emma fuera un sufrimiento sin sentido en lugar de una tragedia transformadora. Emma se había ido. Eso nunca cambiaría. Pero Sarah seguía allí, seguía trabajando, seguía intentándolo, seguía honrando a su hija siendo mejor cada día. No fue suficiente, nunca sería suficiente. Pero algo era algo, y algo era todo lo que cualquiera de nosotros alguna vez tuvo.